Hi, Shalom. Primero, más que nada, vamos a dar toda gloria y honra a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Merchakwadash. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra Molino que enseñan bien y reinan bien. Y saludos a los hermanos también que empujan esta palabra en verdad y en sinceridad, man. Right. Aquí estamos otra vez, sacando otra lección, para edificar a los hermanos que esperan hacer el electo, man. All right. Y en este video vamos a entrar al tema del nombre de nuestro Salvador. All right. Porque hoy en día, la mayoría de la gente, de ustedes dichos morenos, latinos y nativos americanos, primeramente, pero también todo el mundo, hoy le llaman Jesús, man. All right. Y nomás porque así está escrito en la Biblia, no significa que en realidad eso es su nombre, man. All right. Se tiene que recordar, y poner en aplicación que nuestro Señor no era un hombre que hablaba inglés, man. All right. Y a la vez, el nombre de su padre y el nombre de su hijo no pueden hacer como les llaman hoy en día, man, porque Jehová y Jesús empieza con la letra J, all right? Y esa palabra, esa letra, si escudriñan y ponen su tiempo para buscar las respuestas, van a ver que la letra J fue inventada en el año 1524, man. All right? So, la letra J nomás tiene como por 500 años en existencia, man. All right? So, no puede ser Jesús. All right? En el tiempo que él caminó en esa tierra, all right, que, por medio, tiene como 2000 años antes, man. En ese tiempo no le estaban llamando Jesús, man. All right? Sino que él tenía otro nombre, man. All right? Aquí está, No focus. si lo pueden ver. Lower it a little bit. Maybe se ve al revés ahí, pero es 1524, man. All right? Cuando inventaron la letra J. All right? Eso no es algo, que, es inventado o algo así. Right? Así es, man. Es una verdad, right, de las escrituras, una realidad, man. Right? If you can, Bible construction, can you get Zechariah 14:9? Y la primera cosa que ya oigo a muchos de los contradictores van a decir, oh, man, el Señor sabe mi corazón, man, Él sabe que yo le estoy hablando a Él. Right? Pero mira lo que dice la Escritura, man. Right? Este es Zacarías 14:9, dice: y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno, y uno su nombre. Uno su nombre, man. Él nomás tiene un nombre. Alright? No le puedes llamar lo que se te pega la gana, man. Como unos de videos que hemos visto que dice, o le puedes llamar lo que sea, le puedes llamar Yo Play Yogurt. Esa es una locura, man. Alright? Porque el Señor da nombres, alright, y no se pueden cambiar, man. Es un nombre único, man. El precept. Es Hechos 4:12, dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice que no hay otro nombre. Alright? Y vamos a poner, a examinar todas las diferentes excusas que la gente usa, man. All right? Porque ahora ya oigo más, en mi mente ya oigo más gentes contradictores hablando contra, diciendo, ok,
maybe su nombre sí es uno. Le tienes que llamar un nombre. Pero hay diferentes lenguajes. Right? Hoy en día su nombre es traducido a Jesús. Right? Y esto ya lo hemos oído muchas veces, man. Right? So antes que ustedes las digan, las vamos a poner a examinación, man. All right? So if we can get that Acts 26 and 14. Este es el libro de Hechos 26 y 14 dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Alright, so los que saben un poquito de la escritura saben esto, man, pero el nombre de Saulo fue cambiado a Pablo, man. Alright? So, su nombre era Saulo cuando estaba persiguiendo la iglesia del Señor, man. Pero cuando se fue convertido y fue mandado a los gentiles, se le fue cambiado a Pablo, man. ¿Y quién lo convirtió, man? Lo estamos leyendo ahorita, pero para decirte, y para que sepan, quien ustedes ignorantemente les llaman Jesús Cristo, Él fue el que le estaba hablando ahí. All right? So, primero empezó la escritura diciendo que Él estaba hablando en la lenguaje hebrea. All right? So, ahí es quien ustedes, ahí está quien ustedes le llaman Jesús, hablando en el hebreo a Pablo. A ver qué dice. Y Pablo sabía más que un lenguaje. ¿Por qué no a Yahawashi, a quien ustedes ignorantemente le llaman Jesús, le habló en los otros lenguajes? ¿Por qué específicamente dice ahí hebreo? Eso enseña la importancia, man. Como dijo el hermano, que ustedes dicen, pues hoy en día en este lenguaje se dice así. Pero eso no es así, man. Nosotros tenemos que decir su nombre en su lenguaje, man. Que es el hebreo, man. Right, porque como lo leímos, dice que su nombre es uno, man. All right. So, okay. Dice, para atrás en Hechos 26 y 14, dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo. Aquí ya está hablando en hebreo. Dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, para atrás hablando en hebreo: yo soy, aquí dice Jesús, pero es Yahawashi. Le dio su nombre, man. Ese es el punto, man. Pero el punto es que se lo dijo en el hebreo, man. La escritura específicamente le dijo, man. Alright, so ese es el único nombre del Señor, man. No puede ser Jesús, porque la letra J no tiene existencia, y a la vez el inglés que hablas Jesús, o el español, como quieres decir, tampoco es válido, man, porque el Señor dio el nombre en hebreo, man. All right? You finish it off? Dice: yo soy Yahawashi, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha parecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecí a ti. Y ahí es cuando levantó a Pablo, man. All right? Pero como el hermano dijo, man, su nombre no es Jesús, man, es Yahawashi, ¿ok? Y por el Espíritu, man, vamos a entrar a las Escrituras y vamos a probar que en realidad su nombre sí es Yahawashi. ¿Y cómo es que su nombre es Yahawashi, man? Porque al fin del día ese es el hebreo antiguo, man. All right? Esa es la lenguaje que el Señor le dio a sus hijos escogidos en la Biblia, man. All right? So, yeah, you could just, go straight in it, whichever one you want.
This one, next. Porque también para enseñarles el nombre que verdaderamente, como ustedes saben que es Yahweh Shai y todos, ¿por qué no puede hacer esto y el otro? A un nombre en la Biblia también tiene ese mismo nombre que en la Biblia le llaman Jesús, y ese hombre es Josué. Josué y Jesús se va lo mismo a Yahweh Shai y significa la misma cosa. Significa él salva, él es salvación, So, let's see. I'm gonna pause. Recording? yeah. Alright. Shalom, hermanos. Salakia, tenía que usar el teléfono para agarrar la apócrifa. Alright. Pero primero aquí vamos a empezar. Antes de ir a la apócrifa, vamos a ir aquí al libro de Hechos, capítulo 7, porque como el hermano está diciendo, el nombre de Josué viene siendo el mismo nombre, alright. Y eso es evidente cuando vas a Hechos 7 y 45, alright. Primero vamos a leer la versión de las Sagradas Escrituras, alright. Es un poquito más antigua, ¿verdad? Hechos 7:44 dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como les ordenó Yahweh, hablando a Moisés que lo hiciesen según la forma que había visto. Alright, so este tiempo obviamente están hablando del tiempo de Moisés, ¿verdad? Dice 45, dice: el cual recibido metieron también nuestros padres con Jesús en la posesión de los gentiles, alright, que Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, alright. ¿Cuál posesión de los gentiles está hablando, Está hablando de la tierra de Israel, Moisés no pudo entrar a la tierra, La única gente, de los primeros que salieron de Egipto, que entró era Josué y Caleb, Caleb, alright. So, este Jesús no está hablando de nuestro Salvador, sino está hablando de Josué, alright. Y esto enseña que esos nombres son intercambiables, alright. So, hasta aún, porque sabemos que muchos leen la Reina Valera, podemos ir a leerlo en la Reina Valera, Okay, ese es Hechos, el mismo capítulo, Hechos 7, versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Yahweh, cuando dijo a Moisés que los hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué, y en esa versión que dijo Jesús, entonces es el mismo nombre, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Yahweh arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, So ahora, para saber qué significa y cómo sabemos cuál es su nombre, que su nombre verdaderamente significa Salvador. Primero voy a agarrar esto, es Mateo 1:21, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, y eso es lo que significa el nombre a Yahweh Shai, él salva, él es salvación, y ahorita lo que vamos a agarrar en el hebreo, eso es lo que significa, Go ahead. Alright. Jesús. Yeah. Alright.
Oh, I still had a few more examples of the Jesus and Josué. Okay. Yeah. Vamos a escuchar, man. Antes que nos entremos al hebreo, vamos a dar más ejemplos en cómo ese nombre Jesús y Josué es intercambiable, man. All right? Porque si vas aquí en segunda de Esdras o cuarta de Esdras en la Biblia del Oso, all right, vas al capítulo 6, verso 2, dice, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesús, hijo de Josedec, comenzaron a edificar la casa del Señor que está en Jerusalén, estando los profetas del Señor con ellos y ayudándoles, man. Alright, so aquí otra vez tienen el nombre que no, ignorantemente le llaman Jesús. Sale otra vez, man. Dice Jesús, hijo de Josedec, man. Alright, y vamos a ver en Zacarías 6, alright, Zacarías 6 y 11, vamos a ver el hijo de Josedec, man. Alright, Salakia. Este es Zacarías 6 y 11. Dice, y esas son las sagradas escrituras. También dice, tomarás plata y oro, alright, y harás coronas y las pondrás en la cabeza de Josué, hijo de Josadac, alright, el sumo sacerdote, man. Alright, so está hablando de ese mismo hombre, man. So aún otra vez hay otro Josué que se le fue dado el nombre de Jesús, man. Alright, creo que también tenemos otro cuento acá en Sirach. Alright, ese es where's that in Sirach? 46, first chapter. Vamos a ir al libro de Eclesiástico. Alright, 44? 46 and 1. 46 and 1. Ahí es planamente que es el mismo nombre, man. So, si ustedes no pueden encontrar en el Nuevo Testamento qué significa, todo eso, o cómo va para atrás eso al hebreo y todo eso, y cómo es su verdadero nombre en hebreo, el Nuevo Testamento estuvo escrito en el griego, como ustedes saben, pues con el nombre de Josué. Eso es el espíritu, man. Josué está en el Viejo Testamento, man. Mm-hmm. So ya sacamos cómo son lo mismo, Mm-hmm. So aquí está otro ejemplo, man. Right, porque Jesús, eso está escrito, cuando están hablando de nuestro Señor, están hablando del Nuevo Testamento, man. Right? Y el Nuevo Testamento estaba escrito en el griego y en el latín, man. No lo vas a encontrar en el hebreo, man. Pues sí lo puedes encontrar en el hebreo, pero originalmente fue escrito en el griego, ¿no? Por mayormente. Pero ahora se ve que Jesús, su nombre regresa a Josué, ¿no? Y como estamos repitiendo, pero, así es nuestra gente, man, le tienes que repetir, man, Josué está en el Antiguo Testamento y vamos a entrar a cómo se dice ese nombre en el hebreo, man. Alright, esta cosa fue un misterio, man, y se tuvo que buscar hasta el origen para que en realidad se le pueda averiguar, man, que en realidad es un nombre, man. Alright, so aquí tengo otra vez el ejemplo eclesiástico 46 y 2, right? Or 1. Oh, 1. Yeah. Dice, valiente en guerra fue Jesús, hijo de Nave, man. O Nahue. Sucedor de Moisés, man. Ayudante de Moisés, man. ¿Quién fue él? Es Josué, man. Josué fue el nombre, el ayudante de Moisés, man. Dice, en el oficio de profecía, man, al cual conforme a su nombre fue grande
en salvar sus escogidos, man. Halawayah, man. Hey, man, y qué es, nuestro Salvador, ¿qué va a venir a hacer, man? Conforme su nombre. Ya lo leímos en Mateo 1:21. Léelo otra vez, Babkusha. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Halawayah, man. Salvará, what does it say right there? Dice, salvará sus escogidos, man. Yeah. Porque mira, aquí, dice que le van a llamar Jesús y le dijeron por qué le iban a llamar Jesús. Dice, lo vamos a llamar Jesús porque él salvará a su pueblo de sus Pecados. de sus pecados, man. Y lo mismo dijo aquí. Dice, valiente en guerra fue Jesús, dijo, hijo de Nahue, sucedor de Moisés y en el oficio de profecía, el cual conforme a su nombre, dijo Jesús es un nombre, y conforme a su nombre fue grande en salvar sus escogidos, man. So obviamente el ayudante de Moisés era Josué, pero conforme su nombre, Josué significa que él salva, man. Él salva a sus escogidos, man. So aún hay otra más evidencia que Jesús y Josué es intercambiable, man. En realidad es el mismo nombre, man. Alright. Y para probar que Jesús, hijo de Nahue o Nahue, es Josué, no más para que tomes nuestra palabra. Vamos a Números 12 y 18, si no estoy. 13 y 16. Números 13 y 16. Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y Oseas, hijo de Nun, le puso el nombre de Josué, man. Ese es el mismo hombre, man. El hijo de Nun. Right. Antes que su nombre sea Josué o Jesús o Yahawashi, su nombre era Oseas, que significa Hawashi, que significa salvación, y lo que hizo a Moisés, básicamente él le agregó la él, él salva o él es salvación, so en el hebreo, ¿cómo se dice eso? Yahawashi, él, Hawashi es salvación. Eso es lo único que hizo Moisés a su nombre, man. Right. So ahora, That was the point. So you want to go into the Hebrew? yeah. Okay. Para meternos en el hebreo, para que le enseñemos, man. Porque aquí le vamos a enseñar todo, man, precepto por precepto, y nos vamos a meter al hebreo y todo, man, para que ustedes no tengan excusa a decir, oh, no, para eso no es el nombre y todo eso, y si no lo pueden recibir, entonces ustedes quieren ser ignorantes, man. Aquí está la evidencia, y cuando venga ese día, man, ok, si ustedes quieren, síguenle llamando a Jesús, man, a ver si lo salvará, man. Porque dijo que nomás hay un nombre dado bajo del cielo a donde el hombre será salvo, man. Alright. Antes que leamos aquí, ¿puedes leer Proverbios 34? Porque hasta el Señor te lo pone de plano, que no todos van a saber el nombre, man. Alright. Este es Proverbios 30, versículo 4, dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las
aguas en un paño. Obviamente está hablando del Altísimo. Go ahead. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Si sabes, man. Poniendo por interpretar que no todos van a saber, man. Y todos saben el nombre de Jesús, man. Eso es fácil, man. Pero lo difícil es reconocer que en el Antiguo Testamento no hay nombre, man, de Jesús, man. Aquí puse en la Biblia. Lord. Puse en la Biblia ahí Jesús. Right there. Leave it. Puse Jesús. Pero como ves ahí, nomás me da la referencia empezando en Mateos 1 y 1. Alright. En el Antiguo Testamento. There you go. En el Antiguo Testamento no se encuentra el nombre de Jesús, man. Alright. So se tiene que reconocer que el nombre de Jesús, fue ponido ahí para cubrir el nombre de Josué, man. Porque en realidad ese es el mismo nombre, man. Y después de eso tienes que averiguar, entrarte al hebreo, man. Y aún cuando te metes al hebreo en ese números 13 y 16 y te vas al hebreo de Josué, te dan dos nombres, man. Aún más te tratan de desviar, man. So, esto es una cosa de misterio, man. Si el Señor te ha revelado su nombre, man. Porque tú tienes que ir tras todo esto, escudriñar para en realidad ver. Como tienen a Josué, tienen Yahawashi y Yahawashawai. So Yahawashi o por decir y Yahawashawai. So ahí te pone más confusión, man. Pero nosotros sabemos que en realidad es Yahawashi, porque cuando te vas al hebreo, al nombre de Oseas, como era el nombre original de Oseas, como se pronuncia el nombre de él, es Hawashai. El nombre de Oseas es Hawashai. So, cuando Moisés le cambió el nombre de Oseas a Josué, que significa salvación. Yeah. Salvación, solamente solo. Yeah, Oseas o Hawashai significa salvación en el hebreo, para que para que digas él salva, le tienes que poner el ya en el principio, man. So, sabiendo así cómo se trabaja el hebreo, sabemos que su nombre es Yahawashai, man, que significa ya, él, Hawashai, salva, man. Y conforme su nombre, como leímos en Eclesiástico 46 y 1 y verso 2, su nombre significa él salvará, o él salva, man. So ese es el verdadero nombre de nuestro Señor, el que nos va a salvar de la destrucción que va por venir, si es que continuamos y batallamos hasta el fin, man. Su nombre es Yahawashi, no Jesús, man. So, you got anything else? Yeah, no, that's pretty much it. So, anyways, con eso, man, ojalá el electo allá afuera fue edificado, man. Otra vez vamos a concluir con dar toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Merchakwadash. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra del Molino, que enseñan bien y reinan bien. Y también saludos a los hermanos que empujan esta palabra en verdad y en sinceridad. A ustedes, hermanos, les decimos Shalom. Y Abba Baba.